un honor contar contigo esta tarde. La sesión quedará grabada para los cerca de 1000 alumnos que tenemos en el curso de tecnología de autismo, las mejores apps a fondo. Este es el penúltimo webinario de los 12 webinarios que vamos a hacer durante todo este curso. Es el número 11 y bueno, tendremos otro después en enero, que ya será el de cierre. Así que nada, comenzamos cuando quieras, Juan. Muchas gracias. Pues gracias a ti y gracias a todos los alumnos que estéis conectados por vuestra paciencia. A ver, aquí tenéis en pantalla tres elipses. Este sería un panel, se conoce como un panel de educación física. Un panel de educación física es como todas aquellas actividades que una mente de cualquiera de nosotros pueda intuir que pertenecen al ámbito de la educación física. Este panel que veis aquí es mi panel de la educación física y es un panel que coincide con el de muchos otros especialistas a nivel internacional que yo haya podido conocer o leer sus obras, y veo que la experiencia nos hace al final irnos uniendo en este concepto de panel, ¿no? La primera elipse quiere decir que lo primero que hay que desarrollar son los circuitos que están relacionados con el vestíbulo. Normalmente eso se conoce con el nombre de equilibrio y normalmente el alcance suele ser de los 6 o 7 primeros años. Es decir, en esta reunión solamente vamos a considerar la primera elipse porque es de suficiente entidad y es la primera que sí o sí hay que madurar y hay que potenciar. O sea, primero el equilibrio con todos sus circuitos. A continuación de eso, a lo mejor en otro webinar tiene lugar que describamos cómo el órgano del vestíbulo está unido al órgano del cerebelo para que se puedan aprender diferentes habilidades. Eso es significativo porque al aprender diferentes habilidades, los niños pueden jugar. A medida que tienen más habilidades aprendidas, pues sus juegos son mucho más sofisticados. Como veis, la primera elipse es eminentemente neurobiológica. La segunda elipse también es eminentemente neurobiológica. Y cuando ya se tienen un buen repertorio de habilidades para jugar, entonces podemos pensar en acceder a aquello que todo el mundo habla, el deporte. Cuando se plantean reuniones de ocio o asociaciones o fundaciones que se dedican al ocio y la discapacidad, siempre está la palabra deporte por medio, y deporte para arriba y deporte para abajo. Y sin embargo, pues se están aprendiendo habilidades. Mientras están aprendiendo habilidades, se está en situaciones lúdicas, no en deporte, y el deporte exige una corteza cerebral muy sofisticada, que ya está muy estudiado. En el año 2006, el Instituto Norteamericano para la Salud pues ya dejó bien claro que la corteza cerebral, con responsabilidades éticas, etcétera, pues se termina de configurar alrededor de los 20 años. Es decir, que hablar del deporte siempre es un riesgo, pero en fin, todo el mundo habla de deporte. Vamos allá. ¿Qué pasa? Bien, tenemos estos manuales. Creo que todos los que estamos relacionados con el mundo de la discapacidad los conocemos perfectamente. El manual del diagnóstico de enfermedades mentales, el CIE-10 para el diagnóstico de las enfermedades en cualquier parte del mundo y que este diagnóstico sea coincidente. Siempre que hablamos en términos de educación física, toda la terminología procede de un organismo que es digamos, la autoridad máxima, el CIEPS, que agrupa a la Asociación Internacional de Escuelas de Educación Física, a todas las instituciones internacionales que tienen que ver con la educación física, que no están directamente ligadas a ningún comité paralímpico, ni olímpico, ni nada, solamente piensan en la educación, y esto está enlazado con otras instituciones que se dedican a la educación física para la salud y a la educación física para otros objetivos, y están todos unidos en la UNESCO. Es decir, que lo nuestro, siempre nuestra jerga de conceptos proceden de la FIEP y todas sus reuniones para ver si hay que cambiar la terminología o no y adecuarla. No nos vamos a fiar nunca de lo que diga un político o lo que diga determinada institución con intenciones perversas. Nosotros vamos a seguir fieles a la terminología FIEP
lo mismo que otros permanecen fieles a la terminología de estos manuales. Entonces, vamos a ver si seguimos. La FIEP en el año 70 monta un manifiesto, el llamado Manifiesto Mundial de la Educación Física, y define la educación física de esta manera. Es un elemento de la educación. Los educadores físicos lo tenemos claro, somos educadores. Entonces, quiere decir que hemos de recibir una información que nos permita actuar en todos los ciclos vitales y teniendo en cuenta cómo está variando la neurobiología de esas personas. Entonces, el elemento de la educación que utiliza de forma sistemática. Quiere decir que hay unas cosas que se pueden hacer, unas actividades cuando se tiene una etapa infantil y otras cuando se tiene un primer ciclo, un segundo ciclo, etcétera, por edades, etcétera. Y usamos como medio el aire, por supuesto, siempre es el mejor gimnasio al aire libre, si no las salas, pero después está el agua. El agua es un elemento de educación física especialmente interesante, sobre todo en las primeras etapas. En la primera etapa, en la de la regulación postural, por supuesto, el agua es un gran complemento, de modo que los centros que además de tener espacios libres para hacer educación física, tienen la suerte de tener agua, pues genial. Están teniendo las dos cosas que mejor pueden tener. Entonces, esta definición sigue en vigor y solamente ha sido cambiada cuando hemos cambiado de siglo, pues que sí es interesante para las personas que no tienen daño neurológico, pues es mucho más interesante para las que lo tienen y sobre todo es un gran instrumento educativo para aglutinar personas de diferentes etnias, de diferentes culturas, etcétera, que permiten la integración de los individuos. Entonces, hay un objetivo, primero, en ese manifiesto del año 70, que dice que hay que desarrollar cualidades motrices básicas. Cualidades perceptivas, porque de las cualidades perceptivas se derivan las cualidades motrices. Entonces, yo creo que esto lo pone en marcha, este primer objetivo lo cumple cualquier educador de cualquier sitio que se dedique a intentar ayudar a las personas que tienen algún daño. Entonces, porque todos nos vamos a situar de tal manera para que la persona nos pueda percibir o vamos a procurar que los instrumentos que tienen que tener bien funcionales para tener acceso a los currículum, como los audífonos o los instrumentos para tener mejores posibilidades visuales y tal, pues estén a punto, estén funcionando. Y nosotros hemos de procurar ver en los alumnos que tenemos delante, pues cómo son sus estructuras, si percibimos que los equilibrios de su cuerpo están como equilibrados, si tienen simetría, cómo están las cualidades musculares, si son muy blanditos o tienen cierto nivel de tono. En fin, yo creo que observar esas cualidades perceptivas y mejorarlas, cualquier profesional que se dedique a estas tareas lo está aplicando. Pero el segundo objetivo de aumentar las posibilidades de salud, las posibilidades de salud aumentan si mejoramos los órganos que puedan estar teniendo alguna complicación. Y ahí ya hay que tener ciertas técnicas para el entrenamiento, para saber utilizar las intensidades, tener muy claro el nivel de grado biológico de desarrollo que tienen los alumnos y si queremos una adaptación orgánica progresiva para que nuestros alumnos puedan soportar las largas jornadas escolares, bueno, pues ahí hay que recurrir a ciertas técnicas de entrenamiento que nosotros los educadores físicos estamos muy familiarizados con ellas, ¿no? Este quizás sería el objetivo que nos afecta a nosotros como educadores físicos con mayor intensidad, ¿no? Y luego el tercer objetivo de la educación física es mejorar o ayudar a la formación moral. Es decir, nosotros estamos obligados a crear un ambiente social educativo y armonizar todo lo que está relacionado con las disputas que pueda haber entre los diferentes líderes. Bueno, eso también lo potencia cualquier profesional que se dedique a la educación de las personas, no solo TEA, sino con cualquier problema de necesidad educativa especial, ¿no? Entonces, fíjense la definición de la OMS de la salud. Es del año 1948, de su reunión en Nueva York, y dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si interiorizan un poco esta definición y piensan, dicen, bueno, ¿y esto?
pueden llegar a esta conclusión. ¿Y esto cómo puede cambiar? Pasará una década y yo creo que esto puede ser vigente. Pasarán 2 décadas y supongo que seguirá estando vigente. Lo mismo ocurre con nuestra definición de educación física. La educación física, como otras materias, están muy sujetas a las modas. Y hay cantidad de modas que están solamente potenciadas por la industria del fitness, del marketing, que esa industria genera, etcétera, y que muchas veces pensamos si realmente aportan bienestar o aportan algo a la salud de las personas, porque nosotros no nos vamos a mantener al pairo de las modas. Vamos a seguir escrupulosamente criterios que procedan de investigación y que tengan que ver con la mejora de los objetivos que hemos visto antes, ¿no? Entonces, estamos ante una definición de educación física que tiene la pinta de durar muchas décadas, ¿no? Entonces, ¿qué potencia realmente la educación física? Pues evidentemente la madurez física. Pero la madurez física, como vamos a ver solo el desarrollo de los circuitos relacionados con el equilibrio. El equilibrio es la constante universal que nos va a estar machacando durante toda nuestra vida. Es con la que nos tenemos que armonizar desde que nacemos hasta que vamos a fallecer. Es como un fundamento del que sí o sí no puedes evitar. Y fíjense que la segunda elipse que hemos visto antes era una elipse relacionada con la coordinación, que significa no cometer error con los segmentos corporales. Y eso sí o sí hay que hacerlo. Y luego poder planificar jugando. Esas 3 cualidades de equilibrio, de coordinar y de planificar son las 3 cualidades psicomotrices. Eso sí o sí hay que desarrollarlas. Las otras de flexibilidad o de fuerza o de velocidad o de resistencia vendrán después y ya tienen mucha más relación con el deporte. Es decir, que la madurez física yo creo que da soporte a la madurez emocional y da soporte al resto de las formas de madurar. De modo que yo me van a percibir que tengo un absoluto entusiasmo por el desarrollo de la educación física de forma adecuada, ¿no? Fíjense en este detalle, es una figura un poco llamativa, pero en ella se quiere poner en evidencia esto. El feto, entre el 5º y el 6º mes de gestación, empieza a notar la influencia de la gravedad. Y es como si su sistema nervioso estuviera ya configurándose para que la cabeza y el tronco pudieran ir asumiendo posiciones relativas que permitan al niño ayudar a la madre en el tránsito a través del canal del parto. Fíjense que Flesching ya en 1921 dijo, este es el primer nervio que se mieliniza, lo pudo demostrar, lo pudo presentar en los foros internacionales y era ya una evidencia. Nosotros nos vamos a saltar esta evidencia y vamos a empezar a trabajar otros circuitos. Todos los demás circuitos se van a apoyar en este. Y no solo el circuito vestibular tiene importancia como inicial y soporte de todos los demás, pero S&T en 1958 comprobó que el feto tenía, más o menos en la misma etapa de gestación que la anterior, pues que los globos oculares tenían un cierto movimiento, pero ese cierto movimiento era absoluta influencia vestibular también. Es decir, ya desde ese momento de la gestación ya empieza a ser claro para los embriólogos y los estudiosos del desarrollo motor que el sistema vestibular va a estar directamente ligado al núcleo que comanda los músculos extraoculares del ojo. Es decir, que ya tenemos el vestíbulo ligado a la forma de ver, a la utilización del canal visual. Entonces, se supone que desde las primeras semanas el niño, el bebecito, el lactante, empieza a aprehender el mundo que le rodea y necesita aprender a ver. Necesita aprender a ver, y aquí los alumnos TEAS pueden tener alguna dificultad que ya veremos. Y desde luego aprende a oír, ya ha aprendido a oír cuando en su situación en periodo de gestación, porque teniendo el líquido amniótico rodeándole, pues los sonidos realmente llegaban con una nitidez sorprendentemente mayor que después de nacer, y entonces el oído estaba bien entrenado. Y
los gustos y la alimentación de la madre le estaban afectando. Hay mucha investigación en ese aspecto y se sabe que cuando en el líquido amniótico había sustancias que eran un poco amargas o tal, el feto ingería menos líquido amniótico y cuando había sustancias dulzonas, pues el feto, en lugar de medio litro de líquido amniótico diario, pues ingería más cantidad, ¿no? Es decir, que el feto, nada más nacer, pues en la primera etapa de lactantes de 0 a 3 meses, pues está entrenando mucho la visión. Pero ahí los TEA van a tener cierta dificultad, como vamos a ver, y bueno, vamos a ver cómo perciben después su cuerpo unido con el canal de la vista por las dificultades que puedan tener también. Fíjense en estas imágenes. Una cosa que caracteriza al desarrollo de la corteza cerebral de las personas TEA es que las diferentes parcelas cerebrales que han de coger a informaciones concretas, pues parece que pueden tener algunas alteraciones. Es decir, puede haber algunas zonas que reciban más informaciones que debían de estar destinadas para ir a otra parcela cerebral. Es como si determinadas proteínas que deben de proteger determinadas zonas para que solo entre un tipo de información, pues no fuera así y permiten la entrada de otro tipo de información. Esto genera una cierta confusión que se puede bueno, imaginar uno con esta película ya muy antigua que nos puede situar el mundo exterior como un todo unificado. Y ello es debido a que el cerebro actúa como un filtro. ¿Qué ocurriría si la información entrara en nosotros desordenadamente? Sus sistemas no controlan adecuadamente las distintas informaciones que llegan al cerebro a través de los sentidos, por lo que toda la información entra simultáneamente. Para ellos, la percepción del mundo es parecida a la que obtendríamos delante de un televisor que emitiera todos los canales a la vez. En los autistas, las sensaciones se reciben de forma indiscriminada y sin pausa. Y como resultado, la mayor parte de las veces, sus mentes se bloquean. Conocemos algunos casos que han podido desarrollar una vida normal y tranquila. Temple Grandin es profesora adjunta de veterinaria en la Universidad de Colorado. Es conocida en todo el país como diseñadora de aparatos para el ganado. La doctora Grandin es autista. Con la ayuda de su familia y mediante una intensa terapia progresiva, Temple consiguió salir poco a poco de la confusión sensorial que la mantuvo aislada del resto del mundo durante mucho tiempo. Fue un proceso de superación asombroso. Cuando era niña me pasaba la vida intentando solucionar mis problemas sensoriales. No era consciente de que el resto de la gente percibía los sonidos de una manera muy distinta a la mía. Creía que yo era más débil que los demás. Cuando tenía 7 u 8 años me di cuenta de que mi oído era especialmente sensible. Me pasaba la vida angustiada por las cosas que sabía que me iban a asustar, como por ejemplo el sonido de la campana del colegio. Cuando sonaba la campana era como si me metiera en el torno de un dentista por el oído. Bien, estas imágenes que acaban de ver pues ya son antiguas, pero pretenden situarnos un poco sobre la situación de la confusión que puede haber en la corteza cerebral de la mayoría de los niños con TEA, ¿no? Esa confusión cerebral es la que nos ha de obsesionar a la hora de intervenir. Vamos a ayudarles a establecer cierto orden en esa corteza cerebral. Esa va a ser la intención desde el principio. Fíjense en este dibujo, que es una H configurada por as, ¿no? Entonces, esta es una imagen muy bonita para empezar a configurar esa corteza cerebral que queremos configurar de los autistas. Fíjense que la H muestra como una interrelación o una distribución en el espacio de los elementos A. Nosotros tenemos un hemisferio cerebral, el derecho, que es el responsable de que todo el panorama
que tenemos delante, que nos rodea, nosotros tengamos que ser capaces de atribuir a cada elemento que esté rodeándonos, pues una interrelación. Cuál está a la derecha de cuál está colocado delante de cuál, etcétera. Bueno, pues si esta imagen la veían personas que tenían daño en el sistema nervioso central, pues se podía intuir qué hemisferio podían tener dañado. Fíjense ahora, si ponen la mano derecha sobre la H, ustedes están viendo solamente elementos sueltos. No viendo ninguna distribución ordenada de esos elementos, es decir, sería como una especie de pequeño revoltijo. Juan, no se oye, es como si se estuviera tapando el micrófono también. Pues a lo mejor es que yo estaba precisamente poniendo la mano encima del micro. Sí. Y estaba, bueno, tapando, no me daba cuenta el ojo verde este que tengo aquí. Bueno, pues cuando un paciente ve esto, quiere decir que está utilizando el hemisferio izquierdo y tiene daño en el derecho. Y sin embargo, cuando la persona está viendo a la H, pues está utilizando el hemisferio derecho y está viendo la interrelación que hay entre esos elementos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a nosotros nos va a preocupar mucho eso. Primero, situar a los alumnos delante de un espacio que pueda estar bien definido y sin complicaciones. Y en ese espacio vamos a ir metiendo los qués, las as, ¿no? Entonces vamos a ir colocando las as de tal manera que las vamos a ir trabajando una a una. Fíjense estas imágenes. Esta es una sala donde solemos hacer intervención individual. En principio, siempre a las personas con TEA conviene hacer un trabajo de forma individual. Es necesario. Y cuando se puede, pues en pareja. Y cuando se puede, en trío. Y después a lo mejor en pequeño grupo de 3 o 4. Y se puede llegar a hacer un trabajo grupal perfectamente, como veremos al final de la película. Entonces, este es un niño TEA y este es el espacio. Este es el espacio que debe de captar el hemisferio cerebral derecho. Es un espacio sin complicaciones. Tiene una tira de comienzo y al final tiene otra tira de final, hay un espejo y el primer que vamos a meter en este espacio es este bloque que tienen aquí de color verde a la derecha. Ese bloque, cuando llegue el momento oportuno, vamos a ponerlo como primer que y nos va a servir para que el niño se apoye en él, se quede de puntillas o de talones o haga pata coja o balancee una pierna y así va a ir teniendo una aportación de palabras que ha de tomar como palabras a entrenar y ir obteniendo un lenguaje receptivo, que todavía no será comprensivo, pero en principio receptivo, y cuando se pueda usar ese lenguaje eficazmente en diferentes entornos, pues ya empezaremos a notarlo como las palabras que tiene en una lista de lenguaje comprensivo. Entonces, fíjense cómo se va a reunir con su profesor. Está cogiendo un qué inadecuado. Vamos a dejar eso para luego. ¿Sí? Hay que ponerse de pie. A ver cómo te pones. Venga, de pie. Arriba. Arriba, sí, eso es. Muy bien. La apoya bien las manitas bien apoyadas. ¿Por qué están haciendo ese tipo de desplazamiento? Porque ese tipo de desplazamiento, si queremos influir en los hemisferios cerebrales, tenemos que conseguir que las fibras de decusación que permiten que la información que genera la parte derecha del cuerpo vaya al hemisferio izquierdo y al revés, esas vías de decusación se consolidan con el movimiento libre cruzado, es decir, con ese patrón de gateo bien ejecutado y hay que consolidarlo muy estrictamente. Bien, después de ver esas imágenes se pueden hacer una primera aproximación a cómo comenzar. O sea que nos va a preocupar que el ojo aprenda a ver bien y el ojo va a estar ligado al órgano vestibular, está unido directamente a él. El ojo, vamos allá con el ojo. Fíjense que
cuando una persona mira el rostro de otra persona, se activa la zona de rostros occipital, es decir, la retina lanza el mensaje a la situación intermedia, a los cuerpos juniculares laterales del tálamo, y del tálamo pues pasa al hemisferio que corresponda y a la zona 17 del área visual. Y entonces se activa mucho el área facial occipital. Pero el área facial occipital está unida íntimamente al área facial fusiforme. En la zona fusiforme, esta es la zona en el cerebro de los QES. Este es el hemisferio cerebral izquierdo y por aquí se van a ir reconociendo los QES. Se van a ir reconociendo los diferentes objetos con los que se va a ir encontrando el sujeto, los colores de esos objetos y por aquí también se van a ir reconociendo los símbolos. Es decir, que esta es la zona de los QES, va a ser. Pero estos dos puntos iniciales están íntimamente ligados con el surco temporal superior. Entonces, ¿qué cualidades tienen estos puntos? Este punto que está en el área facial fusiforme es el responsable de tener el patrón básico del rostro. Un patrón básico del rostro es dos líneas que son los ojos, una línea vertical que es una nariz, una línea horizontal que son la boca y según la raza, pues las dos rayas de los ojos estarán más o menos inclinadas, etc. Ese patrón inicial pues después se va consolidando con los rostros de nuestra cultura y el surco temporal superior es el responsable de captar toda la mímica que se genera en ese rostro, es decir, ese lenguaje no verbal, etc. Y estos puntos suelen estar realmente hipoactivos en la mayoría de los TEA. ¿Y qué ocurre con eso? Que pues, la visión de un rostro les puede resultar como un poco confusa, de difícil interpretación, y entonces evitan el estar mirando a las personas. Y si evitan estar mirando a las personas, hay que entrenarles mucho el mírame, porque si evitan el estar mirando, los circuitos no se pueden consolidar bien y no se pueden realmente llegar a considerar como maduros para que la vista pueda poner en marcha lo que tiene que poner en marcha para controlar el equilibrio. Porque estamos hablando del equilibrio. Entonces, el órgano vestibular podrá estar haciendo unas grabaciones estupendas y captando una información estupenda, pero que al unirse con el ojo, pues está teniendo dificultades para conseguir ese equilibrio. Este es un dibujo, bueno, es un dibujo que pretende enseñarles a todos más o menos, que se les quede en el rostro, digo, en la memoria bien grabado, que esta es la zona de los QES. Son un conjunto de líneas forman una superficie, un conjunto de líneas tridimensionales, bueno, colocadas de distinta manera, forman un volumen y por ahí están los colores. Es decir, esta es una zona que incluye los símbolos y por lo tanto tendrá mucho que ver con el lenguaje. Y ya creo que todos los que estemos aquí reunidos sabremos que esta más o menos es la zona del lenguaje. Va a ser muy interesante una zona que está por aquí, que es la V5, que es una zona que permite percibir lo que se mueve. La zona del movimiento visual, que suele tener cierta dificultad en las personas con TEA también. Percibir los movimientos es uno de los problemas que tienen. Fíjense estas imágenes también muy antiguas que nos permiten imaginarnos cómo puede ser esa dificultad de percibir lo que se mueve. Hace 14 años esta mujer sufrió un golpe muy fuerte. A partir de entonces su percepción quedó totalmente alterada. Le resulta imposible determinar cuándo se llena el vaso. Ve el agua, pero no ve el agua llenando el vaso. Fíjense no que la clave es ve el agua, pero cuando la vuelve a ver una décima de segundo después, ya no puede enlazarlo con lo que vio antes. Quiere decir que no sabe si va para arriba o va para abajo el agua. Esto puede ocurrir cuando un TEA está ante una pelota y está jugando con una pelota. Los efectos de aquel golpe interrumpieron las vías de comunicación neuronal que procesan el movimiento. Por aquí es donde estaba el V5 que decíamos antes. De la escena visual. El donde de las escenas visuales. Es el único caso conocido de este tipo. El mundo que su cerebro ve está totalmente distorsionado. La simple experiencia de ver pasar un coche puede resultar para ella algo aterrador. Lo ve en imágenes congeladas, carentes de movimiento.
Su mundo físico está formado por flashes discontinuos, como si fueran los fotogramas de una película separados por grandes intervalos. El mero hecho de salir a pasear le resulta intranquilizador, porque en la calle hay muchos objetos en movimiento, que ella percibe como miles de imágenes congeladas, y muchos de esos objetos en movimiento podrían resultar peligrosos. Las cosas son aún peores cuando tanto ella como el objeto al que está mirando están en movimiento. Probablemente ve las cosas así. Simplemente con que una sola de las numerosas partes de nuestro sistema cerebral visual esté dañada, nuestra visión puede sufrir grandes alteraciones. Pero el cerebro humano, incluso cuando está dañado, posee una notable capacidad de adaptación. Cuando un sentido falla, podemos aprender a utilizar otro. Ven, aunque esto parezca una situación como extrema, nos podemos imaginar más o menos qué significa no percibir la secuencia. Es decir, que no poder anticipar qué trayectoria va a seguir lo que estamos viendo. Y eso necesitará mucho entrenamiento y al principio usar distancias muy cortas y luego saber manejarse en distancias más largas, ¿no? Hay que ir configurando las vías y haciendo las podas necesarias en los circuitos para poder llegar a mejorar esta situación. Vamos a ver estas otras imágenes también antiguas, pero si han visto al niño antes actuar con su profesor y gateando, van a ver la importancia del gateo. Fíjense en estas imágenes. Cuando se es joven, el cerebro es mucho más resistente. Puede adaptarse mejor y responder más eficazmente a la información que proviene del mundo exterior, a una velocidad asombrosa. Este es un jardín de infancia muy especial que se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka. Aquí vamos a comprobar la sorprendente velocidad de los niños para regenerar las lesiones cerebrales. Aproximadamente la tercera parte de estos niños padecen problemas neurológicos. La estimulación física tiene un papel muy importante. Se buscan continuamente nuevas formas de influencia medioambiental que ayuden al cerebro a renovar sus circuitos neuronales. Los resultados son en muchos casos sorprendentes. Este niño, Shun Chan, nació con una grave lesión cerebral. Los médicos dudaban de que fuera capaz de sobrevivir. Esta es una imagen del cerebro de Shun Chan realizada con un escáner MRI. Las únicas zonas de su cerebro que funcionan correctamente aparecen en color amarillo. La parte más oscura muestra la extensión de la lesión. Las zonas responsables de la vista, el oído y el movimiento han desaparecido. Sin embargo, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, los circuitos neuronales que siguen funcionando adecuadamente, han asumido estas funciones. El doctor Kogure es un neurólogo especializado en el estudio de la regeneración cerebral. Sigue atentamente el proceso de recuperación de los niños de este jardín de infancia. Nadie pensaba que este niño llegaría a ver algún día. Aunque hubiera visitado 50 médicos, probablemente todos hubieran coincidido en que era imposible que llegara a ver o a oír. Sin embargo, lo ha conseguido. La parte de su cerebro que estaba intacta
ha podido compensar los daños de las zonas lesionadas. Creemos que en el futuro este niño podrá tener una vida prácticamente normal. Puede que la causa de la milagrosa recuperación de Shun Chan se encuentre aquí, en el tronco encefálico, la parte más antigua del cerebro. El tronco encefálico funciona como un interruptor general que controla toda la actividad cerebral. Sus axones se extienden por todo el cerebro. La excitación del tronco encefálico repercute en la transmisión de los impulsos eléctricos, que intensifican la actividad cerebral. Cuando se ha sufrido un accidente cerebral, los terapeutas recomiendan una rehabilitación a base de ejercicios repetitivos, como por ejemplo gatear, porque al estimular el tronco encefálico facilitan la recuperación. Antes de que Shun ingresara en este jardín de infancia, ya había hecho progresos considerables gracias a los esfuerzos de su madre, que le estimulaba continuamente. Cuando nació, Shun estaba rígido y no respondía a ningún estímulo, ni siquiera lloraba. A los pocos días de vida, la madre empezó a darle masajes diarios en todo el cuerpo. Le llamaba por su nombre, le apretaba las manos, le animaba a tocar objetos fríos y calientes. Le mostraba diferentes colores, olores y alimentos. Cuando Shun empezó a sonreír, su madre le devolvía la sonrisa y le hablaba. Los constantes cuidados de su madre dieron sus frutos, y cuando Shun fue capaz de moverse por sí mismo, le llevó a esta escuela. Shun sigue mejorando. Su caso es una prueba de la increíble capacidad de regeneración que tiene un cerebro joven. ¿Por qué se recupera más rápidamente el cerebro de un niño que el de un adulto? En parte porque el cerebro del niño es mucho más flexible. En esta imagen de microscopio vemos a la izquierda neuronas jóvenes y a la derecha maduras. Sus ramificaciones han sido cortadas a la vez. A la izquierda de la imagen se puede observar la velocidad con que las neuronas jóvenes vuelven a establecer conexiones. La capacidad del cerebro joven para restablecer conexiones con rapidez juega un papel fundamental en la rehabilitación. Bien, si han visto esto, pues se pueden quedar con la idea de la definición de criterio, vamos a ver, criterio de neuroplasticidad. Pues ¿qué podemos pensar cuando estamos aplicando ese criterio? Pues estamos pensando que si hay algo modificable en las alteraciones que tienen los TEA, pues nosotros vamos a intentar modificarlo. Si tienen dificultad para hacer podas en los circuitos, por eso generalmente suelen tener una corteza cerebral un poquito más grande, pues vamos a intentar que las podas se vayan llevando a cabo, aunque sea más tarde, pero que se lleven a cabo y que vayan pudiendo reemplazar las partes que están más defectuosas. Es decir, que ese criterio de neuroplasticidad va a ser el que gobierne nuestro criterio de intervención desde el principio también. Fíjense en este otro experimento. Es un experimento hecho en la Universidad de, a ver si me acuerdo bien exactamente, en Estados Unidos. Bueno, ya me acordaré. Vayan viendo las imágenes. Otros investigadores utilizan el efecto desnivel, de la década desarrollado 60, en 1960 por Eleanor Gibson y Richard Walk. Una de las caras de una lámina de plexiglas está pintada, mientras que la otra es transparente con un motivo pintado debajo que crea la ilusión de un desnivel. Ven aquí, Karen. Mira, mira. Ven aquí. Este bebé que acaba de empezar a gatear pasará por encima del desnivel. Es decir, es un bebé que solamente percibe profundidad. ¿Puedes coger esto? Digo, distancia. Oh, muy bien. Por lo tanto, cruza sobre el abismo relajado, porque solo percibe la distancia. ¿Qué haces, Gabe? Está empezando a gatear. Acércate.
Este bebé, que ya hace un mes que gatea, no la cruzará. El desnivel visual se utiliza para estudiar el desarrollo de la percepción de la profundidad y el sentimiento de miedo. A partir de los 8 meses y medio, más o menos, los niños no pasarán por encima del desnivel. Esta nueva emoción, miedo a las alturas en el desnivel visual, es posible gracias a la nueva experiencia del gateo. Kate, acércate. A ver, ¿qué nos están diciendo estas imágenes? Todas ellas muy antiguas. Estas imágenes nos están diciendo, el movimiento libre desde que nacemos nos va a permitir mejorar nuestros canales sensoriales o hacer un desarrollo sensorial perfecto. Hay varios equipos que han recorrido los 5 continentes, han examinado el desarrollo neurológico de niños de tribus absolutamente aisladas, de esos niños que no pueden gatear en el suelo porque los pueden picar o los pueden devorar diferentes tipos de animales, etcétera, y cuando van a la espalda durante mucho tiempo después de nacer, pues desarrollan un tipo de cerebro completamente distinto y sobre todo es un cerebro que va a tener muchas dificultades para conseguir el símbolo, la simbología, es decir que no van a desarrollar lenguajes escritos, etcétera. Entonces, está claro que el movimiento libre en forma cruzada permite el desarrollo de las vías de decusación del tronco cerebral. No estamos pensando en mejorar los hemisferios cerebrales poniendo un espacio e ir utilizando ese espacio con QES para que se vaya amueblando el hemisferio izquierdo y el derecho adecuadamente, pues hemos de conseguir que la información que genera nuestro cuerpo llegue a los hemisferios y para eso se necesitan pues organizar muy bien las vías de decusación del tronco cerebral y eso se consigue con el gateo. Hablábamos de que el agua es un elemento que utiliza la educación física. Pues precisamente nosotros en el agua usamos mucho el patrón de perrito, ese movimiento de las patitas de los perritos delanteras. Ese patrón de perrito es el patrón de gateo. Cuando observamos a los niños estamos viendo que están gateando con ese patrón y no empleamos otro porque sabemos que con ese patrón estamos haciendo un buen trabajo en las vías de decusación y consolidándolas. Y después el progreso es impresionante. Entonces, la educación física puede asumir prematuramente a sus niños, incluso a sus lactantes, pudiendo intentar gatear. Es decir, que ya vamos preparando ese camino que hemos apuntado al principio. ¿Y qué significa la palabra tono? Cuando un neuropediatra coloca a un niño en esta posición y la cabeza cae péndula, se supone que los músculos de la nuca, por ejemplo, en este caso, se extienden. Y al extenderse los músculos de la nuca, se produce un reflejo llamado de Sherrington, que voy a intentar brevemente familiarizarles con él, ¿no? Entonces se produce una descarga a nivel vestibular también, porque aquí en el vestíbulo, en el oído interno, hay unas células que se llaman células otolíticas que se caen hacia adelante, también están caídas hacia adelante. Esa caída de las células otolíticas lanza una descarga muy fuerte a los núcleos vestibulares que están en el tronco cerebral y descienden hasta la zona de la columna vertebral responsable de los músculos de la nuca y refuerzan la respuesta de tono, que sería elevar la cabeza. Vamos a ver cómo funciona ese reflejo. Es decir, que un lactante que después de unas 80 horas o así después del nacimiento sometido a este tipo de prueba, si organiza la cabeza así, pues no está mal, tiene una respuesta aceptablemente como de un 50%. Si fuera capaz de alinear los ojos con la línea del horizonte, que es el objetivo, las células otolíticas del oído quieren estar siempre verticales. Si se caen hacia adelante y no se pueden enderezar del todo, se queda la respuesta en un 50%. Y si realmente ni siquiera puede levantar la cabeza hasta este nivel, quiere decir que tiene una respuesta de tono flojita. Eso significa el tono. Cuando hablamos de tono, este niño está muy blandito, tiene un tono muy flojito. Pues, ¿cómo colocaría la cabeza en esta posición cuando el neuropediatra le pusiera en esa situación? Este viene a decir más o menos lo que hemos dicho hasta ahora. Hay una descarga vestibular que vamos a ver cómo es, que es la que provoca el refuerzo de la respuesta que tiene que existir. Estos son los tipos de músculos. Nosotros tenemos unos músculos que son extrafusales, son músculos estriados extrafusales. Hay otros que están enfundados en una especie de huso y luego
los extrafusales se pueden encontrar unidos por una especie de funda, que es el órgano tendinoso de Golgi, que son los tres protagonistas de toda la historia esta muscular que vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poco el paso siguiente. Esto es un uso muscular. La neurona principal o sensitiva que está enroscando el ecuador del uso, cuando se extensa, cuando la fibra se estira por arriba y se estira por abajo, como es el caso del niño que le cuelga la cabeza, pues de aquí sale una descarga muy potente que va al asta posterior de la vértebra que le corresponda en la columna vertebral, y allí un sistema de interneuronas permiten que haya una salida por el asta anterior de otras neuronas, en este caso beta, que van a ir a los extremos de la fibra muscular, y se va a producir un acortamiento, y eso va a permitir que levante la cabeza. Este tipo de reflejo es el que va a permitir decir que hay una respuesta de tono buena, potente o no tan potente, ¿no? El órgano vestibular está este es el oído externo, este es el oído medio y está en el oído interno. El órgano vestibular es esto que ven aquí, supongo que se estará viendo el triangulito del puntero, es una especie de vejiga, que es el vestíbulo propiamente dicho, y después tres conductos semicirculares que desembocan en la vejiga. Esta parte del laberinto de cóclea es lo que vamos a utilizar para oír, y lo vamos a obviar, no nos vamos a ocupar de él para nada, ¿no? De modo que cuando hablemos de vestíbulo estamos refiriéndonos a la vejiga y a los tres conductos semicirculares. Esta es una representación ya neta de lo que es el vestíbulo, con los tres conductos semicirculares desembocando en él. Entonces, ¿qué pasa? Que los tres conductos semicirculares desembocan en una especie de depósito más o menos alargado que se llama utrículo. Este tendría que estar horizontal, situado, es decir, este anillo tendría que bajar hasta cierta posición abajo, de tal manera que permitiera que esto estuviera horizontal. Todos los que estamos ahora en esta reunión tenemos este utrículo, que se llama así, lo tenemos en posición horizontal. Y el sáculo tiene colocadas está situado para hacer registros en una posición vertical. Las células que hacen los registros están en estas zonas coloreadas, no en todo el interior, sino en las zonas coloreadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente, cómo son esas células. Las células que están en el utrículo y las que están en el sáculo, que es el otro más pequeñito, tienen más o menos esta configuración. Son unas terminaciones nerviosas que podríamos asimilar a un cepillo de dientes, y esas células nerviosas tienen una gelatina encima para que se puedan mover todas juntas, e incrustadas en esa gelatina tienen unos corpúsculos de carbonato cálcico que son los que van a deslizarse según esté inclinada la cabeza. El niño ese que hemos visto antes en las manos del neuropediatra, pues al tener la cabeza inclinada hacia adelante, pues estas células se caen hacia adelante. Entonces, como no quieren estar caídas hacia adelante, provocan una descarga que va al tronco cerebral y refuerzan la respuesta del músculo. Es decir, por eso es interesante la estimulación vestibular, concretamente de las células otolíticas, que son estas. Y luego en las ampollas, que están en uno de los extremos de los conductos semicirculares, hay este otro tipo de distribución de las células que se mueven con el líquido que se va a mover dentro. Es decir, las células que están en las ampollas de los conductos semicirculares, fíjense que hay tres conductos semicirculares que significan los tres planos del espacio. Nuestro cuerpo está diseñado, nuestro cerebro está diseñado para captar la información en un espacio tridimensional, y nos vamos a mover siempre en un espacio tridimensional. Es decir, la cabeza tiene unos sensores que le permiten detectar en qué eje tridimensional están, si se está proyectando más sobre el eje X, sobre el Y o sobre Z. Es decir, que este instrumento de precisión tan fantástico de los conductos semicirculares permiten que el cerebro esté recibiendo la información del punto P, X y Z, cómo se está desplazando en el espacio. Y, sin embargo, las otras células, las otolíticas, le van a informar al cerebro de qué trayectoria está siguiendo. Si es una trayectoria
curva, si es una trayectoria rectilínea, si es ascendente, descendente, hacia adelante, hacia atrás. Entonces, con estos maravillosos sensores, la cabeza siempre informa al cerebro de lo que está haciendo en el espacio tridimensional. Vamos a seguir. Entonces, esa descarga o esa conexión, esos sensores de la cabeza, esos dos tipos de células que son los sensores de la cabeza, nosotros tenemos sensores en los músculos que le dicen al cerebro lo que estamos haciendo con el cuerpo. Y también hay sensores en las articulaciones. Bueno, pues la cabeza, ¿cuáles son los sensores de la cabeza? Pues esos, los dos tipos de células, las que están en las ampollas y las que están en el utrículo y en el sáculo. Fíjense que esta es la salida, el cable que conecta el tronco cerebral desde el sáculo. Este es el cable que conecta desde el utrículo, este es el cable que conecta desde los conductos semicirculares y este es el del laberinto, el del oído, que no nos interesa. Entonces, cuando esa sensación del oído llega al tronco cerebral, pues llega a se llaman tres núcleos vestibulares, que son 4, el superior, el lateral, el inferior y el medio, 4 en cada lado. Entonces, esto que falta encima, colocado aquí encima de los núcleos vestibulares, es precisamente el cerebelo, que nos va a coordinar todas las respuestas de equilibrio. Es decir, el equilibrio no se consigue solo con el órgano vestibular, que acabamos de ver, esos dos tipos de células, sino que con la ayuda de una parte del cerebelo que también vamos a conocer en su día. Es decir, cuando nos metiéramos en la siguiente elipse, que sería para que los segmentos corporales no cometieran errores y pudiéramos aprender habilidades con las que jugar, entonces el cerebelo está funcionando a tope. Y cualquier tipo de aprendizaje se hace con esos mismos circuitos, los aprendizajes de la lectura, los aprendizajes de cualquier área. Es decir, ¿estamos o no estamos cooperando con los demás profesionales para sentar las bases de los conocimientos ulteriores? Es decir, el órgano vestibular está facilitando la integración sensorial y a veces parece que solamente interpretamos que la información sensorial está viendo dibujitos, colorcitos, oyendo musiquillas, etc. Por aquí está la base de la integración multisensorial. Entonces, esta es una representación un poco de cómo esta es una visión del cerebelo partido, digamos, por un plano sagital y cómo la información que sale del órgano del vestíbulo llega a los núcleos vestibulares, pero el cerebelo ya está conectando con esa información y a través del pedúnculo, este sería un pedúnculo, el inferior, este sería el medio y este el superior del cerebelo, y a través de uno o dos de los pedúnculos, sobre todo el inferior, se está recogiendo la información del vestíbulo y va a empezar la retroalimentación. Si el nivel de respuesta de tono es bajo, va el flujo ese potente que organizan las células del oído, va a ir a reforzar precisamente esa respuesta de tono, influyendo mucho directamente sobre los músculos extensores para mantener el equilibrio e inhibiendo precisamente los flexores, ¿no? Aquí, fíjense, es un dibujito para pensar un poquito en esto. Aquí empieza a haber un estiramiento de los músculos anteriores del cuello y hay una elongación del uso muscular y se produce una descarga que sale del asta, en fin, el alargamiento del uso muscular de la parte anterior del cuello, pues llega al disco correspondiente cervical y a través del asta anterior salen dos neuronas que van a conectar con los polos y van a decir, yo quiero colocar mis células otolíticas bien derechitas. Y el niño, claro, coloca precisamente las células de los otolitos bien perfectamente en posición vertical. He elegido esta imagen de la neuroanatomía correspondiente porque es lo que usamos siempre cuando vamos con alguna bolsa. Cuando usamos con alguna bolsa, el músculo se
se distiende. Entonces, la neurona principal sale al asta posterior, aquí se une al sistema de interneuronas y el sistema de interneuronas conectan con los polos de ese músculo y lo reducen. Y entonces estamos aguantando la bolsa. ¿Pensamos en eso? No, lo hacemos de forma refleja. Es decir, al principio, prácticamente casi durante los 3 primeros años, estamos trabajando solamente a nivel medular, estamos trabajando las respuestas posturales básicas. Y, hombre, está llegando información al cerebro y tal, pero hasta que el cerebro, la corteza cerebral, pueda influir en este tipo de reflejos, pues aún va a pasar tiempo, ¿no? Entonces, cuando la contracción no alcanza niveles demasiado grandes, tiene que recibir el refuerzo. Y recibe el refuerzo, aquí lo vemos, aquí hay como una neurona negra, una interneurona negra, y hay aquí dos especies de L, que son, por ejemplo, las vías descendentes, que vienen del vestíbulo. Y son las que, ante una contracción... estoy aquí en cuando la contracción alcanza niveles más grandes. No, si alcanza niveles grandes la contracción, interviene el órgano tendinoso de Golgi. Y el órgano tendinoso de Golgi lo que hace es, aquí con las interneuronas, lo que hace es disminuir, el efecto tonígeno para que el músculo no se rompa o no haya una distensión del músculo, ¿vale? Pero si la contracción es demasiado pequeña, pues aquí ocurre el refuerzo, la retroalimentación de los núcleos vestibulares. Es decir, que en el caso de las hipotonías, trabajar mucho la estimulación vestibular relacionada con el cuello, con el juego de la cabeza, las posiciones relativas entre el tronco y la cabeza, es absolutamente fundamental para reforzar las respuestas toníferas, ¿vale? Y no solamente son el tracto vestíbulo-espinal, el tracto que baja de los núcleos vestibulares hacia los músculos, un tracto procede del núcleo vestibular medial y ese se ocupa del control de las primeras vértebras cervicales. Y el que empieza en el núcleo vestibular lateral es el que se ocupa después de todo el control del tronco hasta las vértebras sacras, ¿no? Bueno, pues los núcleos vestibulares están ayudados en esta labor por unos tractos que bajan de la zona de la protuberancia o del mesencéfalo. Recuerden que el tronco cerebral tiene un bulbo raquídeo, tiene una protuberancia o puente en el medio y tienen un mesencéfalo arriba. Bueno, pues en esta zona de núcleos interpuestos entre la corteza cerebral y el cerebelo, pues hay 3 tractos que bajan que se llaman retículoespinales. Estos tractos retículoespinales se ven estimulados también por los núcleos vestibulares y refuerzan la acción de los músculos que no están dentro de los usos y digamos que facilitan los movimientos voluntarios y la actividad refleja. De modo que estos tractos que no proceden de la corteza cerebral, que son justo de la zona de los núcleos vestibulares o que ayudan a estos, son los que al principio, en los 3 o 4 primeros años, van a ayudarnos mucho, sobre todo cuando trabajamos con criterios psicomotrices, reforzando mucho solo las vías del equilibrio y después las vías de la coordinación. Entonces, estos son los 3 pilares básicos del equilibrio. Fíjense que es la vista, después está el vestíbulo, que hemos visto, y después están las sensaciones corporales, es decir, las sensaciones, la sensibilidad profunda, que es captada muy bien por los corpúsculos de Pacini y con ella podemos, es lo que constituye la palabra cinestesia, que significa en general, el término general es movimiento, y nos permiten intuir, grabar o mandar la información al cerebro de las posiciones relativas de las diferentes partes del cuerpo. Si se acuerdan de las as distribuidas en la H, pues nosotros podemos tener una imagen corporal nuestra teniendo una percepción clara de cómo están situados las posiciones relativas de cada uno de los segmentos corporales. Es decir, que el órgano vestibular nos va a dar esa imagen que es un espacio, es nuestro espacio interior, ¿no? Entonces, fíjense que en el caso de los TEA aquí hay una cierta dificultad en el canal visual, como hemos visto con la señora que percibe el agua en el vaso, pero no percibe el agua llenando el vaso, y después aquí en el vestíbulo hemos visto que hay una conexión con el cerebelo. Hay una conexión con el cerebelo. Vamos a ver qué pasa con la conexión del vestíbulo con el cerebelo.
Bueno, aquí estamos en una diapositiva que viene a decir que el sentido de la vista, del tacto y el articular son los que están unidos con el órgano vestibular, nos permite interpretar correctamente estas tres señales y, bueno, digamos que nos impiden caernos al suelo y cumplen siempre la misión de estabilizar el centro de gravedad. Y en general yo creo que se deben de quedar con la idea de que el equilibrio siempre está en la correcta colocación entre la cabeza y el tronco. Los brazos y las piernas son apéndices del tronco y el tronco los ha de orientar. Si los brazos tienen que dirigirse hacia algún sitio para recibir algo o para manipular algo, los tiene que orientar el tronco. Y para eso hay una parte de la corteza cerebral que no la vamos a estudiar en este webinario, que es la que es responsable del tronco en las áreas motoras. Vamos a ver, desde que estamos en posición de bípedo, pues si decimos, ¿cómo podemos, digamos, comprometer a la acción de la gravedad? ¿Cómo podemos entrar en guerra con la acción de la gravedad? Bueno, pues voy a intentar reducir las bases de sustentación. Se supone que cuando iniciamos esta batalla contra la acción de la gravedad, tenemos que identificar al niño, sobre todo, en identificarse, en que asocian las palabras puntillas o puntas, talones y borde externo, que quizás son las dos posiciones primeras que hay que iniciar para reducir la base de sustentación. Entonces, con las inclinaciones que pueda haber o las variantes para colocar el centro de gravedad en su sitio, estamos comprometiendo las células otolíticas que lanzarán una descarga para retomar la posición de nuevo, ¿no? Entonces, hay unas aferencias desde el vestíbulo que van a ayudar a mantener el equilibrio mediante cambios en el tono postural. Esta sería, si se acuerdan del primer que íbamos a meter en el circuito, el primer que íbamos a meter en el circuito era como un bloque en el que el niño se va a apoyar y va a poder empezar a poner estas posturas. Como estaba delante de un espejo, pues el profesor va a estar ayudándole a mantener estas posturas. Podemos hacer un toque con él o simplemente se puede apoyar en el... Y ahora, la zona del cerebelo que nos tiene que ayudar se llama arquicerebelo y es la zona más antigua del cerebelo. Es la que primero se mieliniza y se configura y es la responsable de trabajar al unísono con los núcleos vestibulares. Entonces, aquí se lo represento de una forma que los textos suelen hacerlo, que es muy gráfica, el cerebelo partido en dos. Entonces, la zona del centro se llama vermis, es como la columna vertebral del cerebelo, y justo esta zona que se llama flóculo y esta zona que se llama úvula, esas son las responsables de recibir los estímulos desde los núcleos vestibulares. Y seguramente... Bueno, por las investigaciones no son los dos únicos sitios, sino que hay algunas ligeras franjas en la zona de la vermis. Es decir, que podemos considerar que algunas zonas de la vermis, del flóculo y de la úvula son los responsables de trabajar al unísono con los núcleos vestibulares para ayudar a todas las respuestas de equilibrio. Pero, está aquí que Kurt Chesner, antes hemos visto la Universidad de California en algunos de los investigadores, aquí tenemos, es casi mi universidad de referencia en todas estas investigaciones neurológicas. Kurt Chesner tuvo muy claro que, pues que haciendo análisis anatómicos en autopsias post-mortem, pues habían detectado claramente que el cerebelo mostraba algunas características, como podría ser una estructura un poquito más pequeña, pero sobre todo era más pequeña la vermis, la zona central. Recuerden que muchas personas, muchas patologías que cursan con hipotonía, pues también la hipoplasia cerebelosa suele ser frecuente. Esto es muy frecuente, por no decir uno de los síntomas de las personas con síndrome de Down, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si la vermis cerebelosa es más pequeña y el cerebelo es más pequeño, ¿cómo está de alterada la conexión del cerebelo y en los núcleos vestibulares y la función vestibular, el órgano vestibular, para llevar a cabo su trabajo? Aquí ya tenemos otra pequeña dificultad. Y no queremos pensar que sea una dificultad, queremos pensar que las tres zonas del cerebelo que hemos dicho, el flóculo, la úvula y algunas zanjas de aquí,
pues me parece que son estas, la úvula, el flóculo y un par de franjas de la vermis cerebelosa son las que podrían estar alteradas al ser más pequeñito y sobre todo más pequeña la vermis, que es como la columna cerebral del cerebro, ¿no? Entonces, fíjense que ya en esta primera etapa estamos teniendo algunas dificultades dificultades. Queremos pensar que vamos a hacer un buen trabajo de base que dé soporte al resto de los procesos de maduración. Y fíjense, aquí ya estamos haciendo un trabajo grupal, como se podría hacer a lo mejor después de un cierto trabajo primero inicial, en forma de individual o después de parejas y después de tríos, como se podría hacer a lo mejor con un grupo de niños TEA que estuvieran escolarizados o escolarizados. Fíjese, ahí estamos intentando transmitirles que ante cualquier inclinación con respecto a la gravedad tiene que haber una respuesta automática de parar la caída. Aquí están intentando poner las 3 posiciones de reducción de base de sustentación. Qué difícil, así de lado, no al revés. Ven así, muy bien. Este pie así y este otro pie así. Oiga, chicas, miren, le voy a doblar los pies. A ver. Ya tenemos un pie. A ver el otro, a ver el otro. Toma, estupendo. ¿Qué tal? Agárrese bien a mí. Bien. ¿Qué le pareció? Muy bien, estupendo. Vamos a intentarlo mejor, Así otra vez. Toma. ¡Atención! Aquí están los pies de goma. Bien. Bueno, han visto, aquí hay un abordaje de la reducción de la base de sustentación. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Cuando el suelo realmente no se mueve, pues nosotros podemos organizar nuestro movimiento. ¿Se acuerdan de la posición de la cabeza, el punto de la cabeza X y Z? Cuando la matriz de los 3 ejes, cuando los 3 ejes, el punto cero lo tienen en el suelo, pues la organización de la proyección de cualquiera de los puntos sobre sus ejes pues es relativamente fácil cuando no existe movimiento con el suelo. Entonces podemos organizar perfectamente nuestra posición del cuerpo con el órgano vestibular y la visión. No, mejor con el sentido artrestésico, es decir, los corpúsculos de Pacini y lo que sería la propiocepción y la visión. No necesitamos realmente el órgano vestibular porque es el sistema de coordenadas que va a ir registrando el cerebro, pues tienen siempre el mismo origen cero, ¿no? Es decir, que cuando no se mueve el suelo, prácticamente el órgano vestibular tiene mucha menos intervención. Fíjense que esto es parecido, es decir, el suelo no se mueve, podemos organizar nuestra postura utilizando solo la visión y los corpúsculos de Pacini, es decir, las posiciones relativas de los diferentes segmentos. Piensan que cada pierna, cada muslo, cada parte del brazo tienen su centro de gravedad, cada cuerpo tiene su centro de gravedad y cada centro de gravedad de cada segmento corporal se proyecta sobre los ejes, en el punto cero de los 3 ejes que están aquí. Es decir, en principio no parece que haya mucho problema para organizar la posición, nada más que con esa información reducida. Aquí vemos más niños en acción. Ahora la reducción de la base de sustentación la asume el tener una pata coja. Hay que familiarizarlos con la expresión pata coja y que puedan responder a ella. ¿Cuál es el secreto aquí? Que hay que saber cargar el peso sobre una pierna. Y siempre este tipo de niños, cuando el cerebelo es más pequeñito y la vermis también es más pequeñita,
pues realmente manejar las partes más distales del cuerpo, como son las piernas, pues cuesta mucho trabajo, y sobre todo cuando a lo mejor no se puede compensar el equilibrio, la pérdida de equilibrio con los brazos, pues prácticamente no saben cargar el peso sobre una pierna para mover la otra con soltura, ¿no? Entonces, aquí los niños tendrían que hacer esto utilizando un qué en el espacio que hayamos diseñado para que quede grabado en el hemisferio derecho. Bueno, entonces, aquí estamos en la misma situación. Estamos ante un eje de coordenadas fijo y solamente utilizamos los corpúsculos de Pacini para las posiciones relativas y la información visual. Aquí estamos viendo una secuencia en sucesión, es decir, que primero reducir la base de sustentación de los pies. La situación de la planta de los pies es absolutamente importantísima. ¿Cómo captan los corpúsculos de Pacini la información con la planta de los pies? Si tenemos una planta de los pies plana, como suele ocurrir con los hipotónicos, ¿qué pasa? Esa información que captan los corpúsculos es un poco defectuosa. Hay que tener unos arcos de la bóveda de la planta muy bien configurados, y esos arcos de la planta los configuran los músculos de la pantorrilla. En estas primeras etapas hay que intentar trabajar los músculos de las pantorrillas para que se vaya generando una bóveda de la planta adecuada que capte bien toda la información de los cambios de posición, ¿no? Entonces, empezamos con posición de pie, reducir la base de sustentación, después nos vamos bajando. Después de los balanceos podemos decir, voy a hacer cambios de posición alta a posición baja, y en posición baja voy a ver cómo está el 4 pies o cómo está el 4 pies. Y como seguimos con la referencia de coordenadas 0 abajo en el suelo, pues no hay ningún problema. La regulación postural se puede hacer francamente bien. Entonces, estamos en lo mismo. Puedo hacer que los alumnos se queden intentando hacer equilibrio solo sobre las rodillas, y si estoy en cuclillas, puedo hacer inclinaciones laterales, puedo llegar con las manos a los lados, a la derecha, a la izquierda, inclinando, como con los pies más o menos juntos, con los pies colocados en diferente posición. Estoy con los ejes coordenadas fijos y no tengo demasiada dificultad, ¿eh? Corpúsculos de Pacini, organización relativa de los segmentos corporales y la visión. Aquí lo mismo, ¿eh? Aquí lo que pasa es que ya hay algo curioso. ¿Cómo mantengo un equilibrio homolateral con 2 puntos de apoyo? ¿Cómo mantengo el equilibrio con 2 puntos contralaterales? La posición contralateral y sus patrones contralaterales son los que van a configurar el tronco cerebral para acceder a los hemisferios correspondientes. Seguimos sin dificultad porque los ejes de coordenadas están en el suelo. El siguiente paso ya es un poco más complicado. Aquí hay que ajustar la marcha a las inclinaciones, ¿eh? Estamos viendo que las inclinaciones pueden ser ascendentes o descendentes, y desde luego estamos captando diferentes aspectos del mundo exterior, y los estamos captando con órganos de distinto sentido, porque estamos utilizando la vista, estamos utilizando el sonido, estamos utilizando el tacto, el profundo. Bueno, son vías separadas, ¿no? Y todo esto, bueno, pues es multisensorial. Es decir, que aquí estamos ayudando a las personas que estén trabajando específicamente la estimulación multisensorial de una forma absolutamente básica, que sí o sí debe de estar ahí presente en estas primeras etapas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si se acuerden, por ejemplo, recuerden esta anécdota. Ustedes están sentados en una estación de tren, en un tren que está parado, y entonces ven qué pasa un tren que está llegando a la estación, que entra y que está frenando, y todos tenemos la sensación de que realmente es nuestro tren el que se mueve. ¿Eso qué quiere decir? Que el ojo está captando que entra un tren, y como entra a velocidad baja, resulta que nuestro vestíbulo reacciona
como está unido con los núcleos de los músculos extraoculares, nuestro vestíbulo capta pequeños movimientos muy fácilmente, y en estos pequeños movimientos puede haber cierta confusión. La solo visión del tren puede hacer que nosotros percibamos que nos movemos también, es decir, que tengamos una ilusión de movimiento. Ahora, si nosotros no tenemos daño en el sistema nervioso y nos puede ocurrir eso, ¿qué le va a pasar a las personas que tienen daño en el órgano vestibular? Es decir, si tienen baja respuesta de tono, porque quiere decir que el cerebelo es más pequeño y eso puede afectar también a los canales de los núcleos vestibulares, al cable aquel del utrículo, del sáculo que iba a los núcleos vestibulares. Bueno, pues les ocurre, la investigación ha visto que les ocurre exactamente lo mismo, que ellos tienen una sensación falsa de movimiento permanente. Vamos a seguir. Pero lo que pasa es que la investigación dice que después las personas que tienen daño en el sistema vestibular, pues, y también en el cerebelo, pues van a tener siempre, cuando se mueven o cuando están sobre una superficie que se mueve, van a tener sensación de movimiento independiente, como si fuera un movimiento de ellos, una ilusión del movimiento. Vamos a ver cómo funcionan. Parece que es algo como insignificante, pero el saber adecuar la posición relativa de cada segmento corporal, sobre todo de la cabeza y del tronco, para mantener el centro de gravedad en el sitio oportuno, es difícil. Fíjense, ahí hay un vaciado, el alumno acaba de pasar de un vaciado que se ha hecho en el terreno de juego, ese vaciado se ha amontonado junto al borde del agujero en forma de una pequeña mesetita, y entonces tienen que pasar por una cuesta abajo, después una cuesta arriba. Esta niña ha tenido un aterrizaje perfecto, ha puesto las dos manos, es un reflejo neurolaberíntico bueno, aunque tenga una respuesta de tono baja porque sea hipotónica. Sin embargo, la respuesta neurolaberíntica ha sido por lo menos suficiente para pararse la parada. Entonces, el paso siguiente, después de la reducción de la base de sustentación, puede ser el enseñarles a tolerar los cambios de posición en cuestas arriba y en cuestas abajo. Esto se puede entrenar con utensilios como esto. Primero, despegar los pies del suelo. Entonces aquí, lo que hagamos por aquí arriba, ya las coordenadas no están aquí, están por encima del suelo. Ya la cosa se empieza a complicar. Hay que adaptarse a la altura, hay que ser capaces de adaptarse a la altura sin tener miedo. Aquí sería un plano complicado, podemos llegar arriba, bajar por otro plano e incluso podemos hacer saltos. El final de los procesos de regulación postural van a estar siempre en los saltos y en los saltos con giro. Eso es el final de las regulaciones posturales. Recuerden, por ejemplo, un saltador de pértiga o un saltador que hace un estilo Fallsbury, como saltando el listón sobre la espalda. Bueno, esos son siempre los finales de la regulación postural, porque están siendo personas que son muy competentes en el manejo del centro de gravedad, en el espacio, y eso muestra que tienen un sentido del equilibrio fantástico. Y bueno, pues a ese nivel también pueden llegar algunas personas. Yo he manejado personas con discapacidad intelectual, también TEAs, a nivel internacional. Lo que pasa es que en habilidades como la natación, y he visto subir como campeones del mundo TEAs en varias veces, con unos niveles de competencia impresionantes que denotan que son TEAs bien trabajados y, en fin, sin problemas. Bueno, sí, con algunos problemas, pero superables, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Es interesante los cambios posicionales, ya que hemos empezado a despegar los pies del suelo en instrumentos como estos. Instrumentos como estos permiten hacer unos cambios de posición y unas adaptaciones posturales impresionantes. Y después, cuando esto se maneja de forma instrumental, bueno, el progreso es increíble. Sube por aquí. Y al llegar aquí, cada uno se piensa cómo quiere bajar. Claro, ese discurso solamente se puede hacer a alumnos que han utilizado este instrumento de forma individual con ayuda de un profesor
Después a lo mejor hemos ido metiendo 2 alumnos mientras ayudábamos a uno y después de un largo proceso de varios años en el colegio, pasando varios ciclos, pues se puede llegar a estas situaciones. Venga, otro. Muy bueno. ¿Qué tal, amigo? Vaya, vaya, con los ensayos de Georgitis. Vaya, vaya, con los ensayos de Georgitis. Muy bien, Georgitis. Vale, venga, siguientes. Vamos a ver qué pasa. A ver, venga. Muy bien. Esto en principio está bien. Vale, a ver. Siga. Venga, más arriba. Ánimo. Bueno, podemos, como veo que vamos mal de tiempo, podemos cortar y seguimos. Aquí entonces ya empezamos a movernos. Aquí estas son 3 tipos de habilidades de la vida cotidiana que exigen un nivel de regulación postural un poco más sofisticado. Son las habilidades de empujar, de arrastrar o de portar. Estas son 3 tipos de habilidades que las personas que están, por ejemplo, en rehabilitación en instituciones como el Centro Nacional de Parapléjicos, que yo conozco bien, pues entonces los fisioterapeutas ocupacionales trabajan mucho estas regulaciones posturales. Y nosotros podemos ayudar a que, con la dificultad que está teniendo el cerebelo y los registros del órgano vestibular, pues mejorar esos circuitos y optimizarlos. Podemos utilizar carros de estos, situaciones similares. Entonces, aquí está un poco lo que comentábamos antes. Cuando hay una disfunción en el órgano vestibular, la investigación dice que siempre hay una ilusión de movimiento. Quizá eso es bastante común en las personas con TEA. Entonces, a nosotros esto nos ocurre también, nosotros las personas que no tenemos a lo mejor disfunción vestibular, nos ocurre siempre con umbrales muy bajitos, porque tiene la culpa el órgano vestibular, que detecta movimientos que basta con que veas el movimiento para que tengas la sensación. Ahora, cuando estamos sometidos a velocidades más grandes, pues el ojo está viendo el movimiento y el ojo es el que puede producir la ilusión. El ojo está viendo el movimiento, pero inmediatamente el cerebro le pide la opinión al órgano del vestíbulo y el órgano del vestíbulo, si nos estamos moviendo nosotros, quiere decir que las células otolíticas por inercia se estarían yendo hacia atrás y tendríamos una situación real de movimiento nuestro. Entonces hay una disonancia ahí entre estos 2 tipos de percepción y entonces el cerebro se reorganiza y entonces dice, no, esto no es una ilusión, esto es que me estoy moviendo a mucha velocidad, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, entonces ven que cada una de estas diapositivas tiene un texto. Yo creo que he sido un poco malévolo y he ido colocando la parte de la información que me voy a dejar, porque quiero pasar pronto al diálogo, ya que hemos tenido la mala suerte de empezar tarde. Es una presentación de estudio. Si se plantan delante de ella y sacan unos apuntes de los textos que ven aquí, van a poder ver los pasos meticulosos y el significado perfecto de lo que es trabajar el órgano vestibular. Estas son situaciones de empujar. Estas situaciones no digo que sean peligrosas, pero solamente se pueden dar entre alumnos que tienen un alto sentido de regulación postural y que tienen una maduración suficiente como para inhibir excesos y que la situación no llegue a ser peligrosa, ¿no? Tienen capacidad de autorregularse y, en definitiva, aquí tenemos actividades de arrastrar. Estos ejercicios siempre que se hacen sobre el linoleum o sobre tarimas, como veían en el gimnasio japonés, pues son especialmente agradables. Vamos a ver aquí un poco también cómo la pueden ejecutar los niños en un aula.
y usted coge a mi base, suele ser un quejita, se para, y después de traerlo aquí, se lo llevo, se lo agarra de la pierna, se lo llevo. Vamos a cortar más o menos porque así podemos llegar hasta el final. Y bueno, cuando estamos entonces subidos a un solo móvil, pues ¿qué pasa? Que estamos sujetos a una variación del lugar de las coordenadas, porque al estar moviéndonos en una plataforma, pues ya el punto cero se está moviendo del origen de las 3 coordenadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el órgano del vestíbulo es sustituido por la vista y los corpúsculos de Pacini. Y el órgano del vestíbulo es menos preciso. Y entonces los órganos de Pacini o la propiocepción, las posiciones relativas de los diferentes segmentos y la vista, pues permiten que el cerebro reflexione y según la experiencia que haya tenido sobre plataformas este niño, pues puede intuir, bueno, puede fabricarse el pensamiento del movimiento que está teniendo la plataforma y con eso él instrumenta las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, esta es lo rico de las experiencias de las zonas móviles y el aprendizaje que tienen que llevar los niños cuando están ante una puerta que se mueve por relés electrónicos o cuando están en unas escaleras mecánicas que suben solas, necesitan un periodo de entrenamiento. Con estos juegos, estas norias que a veces en los centros se dice que tienen mucho peligro, hombre, yo he percibido, como lo hacía siempre, teniéndolos bajo control, no he percibido peligro. Y es un entrenamiento ideal. Es un entrenamiento ideal para conseguir que precisamente el cerebelo, el órgano vestibular, nos puede ayudar también sobre las plataformas. Y que como es menos preciso, nosotros tenemos mucha menos dificultad para organizar nuestro cuerpo con información visual que con información vestibular. Porque ahí puede haber personas que tienen menos respuesta de tono. Pero a base de entrenamientos de estos, el pensamiento, el cerebro puede reorganizar la experiencia mucho mejor y buscar la ayuda en las plataformas del cerebelo, que no lo solemos usar sobre las plataformas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces estos niños, pues con juegos como esta, además son los preferidos. Una investigación que hicimos en el colegio, los niños decían que esto es el instrumento que más les gustaba. El siguiente instrumento que más les gustaba eran los toboganes y el siguiente eran las estructuras que hemos visto antes, ¿eh? Vamos a cortar aquí y seguimos. Bueno, esta es una interpretación del dibujante sobre lo que es una plataforma. He querido poner las imágenes de los niños porque el dibujante, cuando yo les explicaba telefónicamente que me hiciera algo así, pues bueno, estos son dibujos de un futuro libro que está en formación. Aquí se ve cómo primero se les dice que peguen el cuerpo a la plataforma, entonces empieza el órgano vestibular a funcionar, pero nosotros no le vamos a hacer caso y vamos a usar la propiocepción y solamente cuando tengamos las vías lo suficientemente preparadas para identificar el tipo de movimiento que está teniendo a cabo la plataforma, pues podemos organizarnos la memoria de cómo compensar el efecto que tenga sobre nosotros. Primero se tumban, después se van poniendo de rodillas, después se ponen de pie, mirando hacia adentro, porque el eje está fijo, y después ya se ponen mirando hacia afuera, porque es la parte que se mueve, están viendo cómo se mueve el entorno. Desde luego, entre las personas, entre la investigación que ha hecho con grupos de personas con daño en el sistema vestibular y con personas que no tienen daño en el sistema vestibular, se ha visto que siempre, sobre todo, se fijan en el entorno y se fijan en el suelo. Y siempre que se mueve el suelo, organizan la posición entre la vista y los corpúsculos de Pacini. Y luego, pues, dependiendo de las experiencias, pueden añadir el órgano vestibular. Esto yo creo que lo van a comprender muy bien si
si repasa un poquito los contenidos, bueno, la letra que tienen las diapositivas. El tobogán es, por ejemplo, un juego muy social. Yo he puesto aquí como, porque si reconocen que es, que es de todos, lo pueden respetar. En lugar de tirarle pedradas o de maltratarlo, lo cuidarán. Y eso significa cierto nivel de inteligencia, de madurez intelectual. Si además uno quiere bajar y hay otro sentado ahí esperando a tirarse, si no lo empujo y controlo mis impulsos, pues es un cierto modo madurez emocional. Y si puedo mantener los turnos para entre varios irnos tirando adecuadamente, pues entonces es una madurez de tipo social. Y ya no digamos si al caer adopto la posición. Cuando el cuerpo está deslizando hacia abajo, los otolitos se están yendo hacia atrás por inercia. Y entonces, si yo no me caigo hacia atrás con los otolitos, pues quiere decir que sé mantener la postura. Primero inclino los otolitos hacia adelante y se inclinan hacia adelante. Estando inclinados hacia adelante, puedo deslizar porque aunque se vayan hacia atrás por la velocidad de caída, siempre se quedan más verticales. Entonces, siempre el truco en la regulación postural está en dejar los otolitos de la forma adecuada. Meterse en esto ya es meterse, hacer estas formas de deslizamiento, es meterse ya en las habilidades que corresponderían a la segunda elipse y sin tener las vías bien maduras anteriores, pues no va a ser fácil, la verdad. Y luego ya estamos al final, los saltos, y aquí en los saltos, como estamos en el suelo, está funcionando la vista, nosotros no sabemos organizar nuestro cuerpo con la vista y justo la palabreja esa, la artrestosis, la artrestosis es, bueno, la posición relativa de los diferentes segmentos y la vista son las que nos ayudan cuando estamos en el suelo a organizar nuestras posturas, ¿no? Bueno, diferentes tipos de saltos, salto a lo largo, discriminando. Nosotros hemos usado mucho los bancos y los elásticos en los espacios que teníamos libres en la escuela. Y bueno, aquí estamos ante lo mismo, una plataforma que no se mueve y no hay mayor dificultad. Y aquí ya podemos tener alguna dificultad porque estamos en los saltos con giros y sobre si se mueve o no, pues ya hemos comentado lo suficiente. Yo creo que es necesario madurar un poquito la presentación viéndola. A ver, cuando hemos estado haciendo los contenidos hasta aquí, hemos estado intentando madurar, esta es la fisura de Rolando, hemos estado intentando madurar el área 4 que está delante de la fisura de Rolando, que es esta, que es donde están representados los músculos de todo el cuerpo. Hay columnas como ovillos, como cilindros, en cuyo interior están enrollamientos de neuronas que son responsables de cada uno de los músculos del cuerpo, ¿no? Entonces, esas neuronas se sinaptan por debajo de la fisura de Rolando con la zona que se llama somatosensorial. Es en la zona que recoge la información de los músculos, tendones y articulaciones, es la 3A, la que recoge la información de la piel es la 3B, de ahí que los corpúsculos de Pacini tengan tanta importancia para las posiciones relativas de las diferentes partes del cuerpo, y toda esa información se interpreta en el área 1, esta que está intermedia aquí. Hemos estado amueblando también esta zona porque esa información, lo que estamos haciendo con el cuerpo, llega hasta aquí, si hemos amueblado adecuadamente el tronco cerebral con el movimiento libre. Y luego toda la información global de los músculos. Aquí en el 1 se interpreta la piel, perdón, la información que llega a la piel, que hay 6 tipos de corpúsculos distintos en la piel, que por eso en el agua se pueden manejar bastante bien, mejor que sin el agua. Y aquí en la zona 2 se interpreta toda la información que llega de los músculos y de las articulaciones. Fíjense, la información que llega a la 3B, lo grande que es la sensibilidad profunda comparada con la de los músculos y las articulaciones. Es increíble, ¿no? Bueno, pues cuando hayamos conseguido amueblar toda esta zona y lleguemos aquí, es cuando habremos integrado el esquema corporal, al lóbulo parietal posterior del hemisferio cerebral derecho. Yo esto lo he podido comprobar con registros electroencefalográficos y funciona perfectamente. Entonces, bueno, recuerden que el órgano vestibular es ayudado por estas 3 zonas, ¿no? Por la zona de la úvula, por la zona del flóculo y la zona de la vermis cerebelosa, que permite coordinar. Como esta zona es más pequeñita,
en las personas TEA, pues vamos a tener que trabajar duro sin desalentarnos, sabiendo que estamos haciendo un criterio de neuroplasticidad y además que estamos haciendo una poda. Estamos colaborando con las podas difíciles que consideramos muy trabajosas de los alumnos con TEA. Estas imágenes que hemos puesto de alumnos pertenecen a los alumnos del Centro María Corredentora, que hay muchos con hipotonías, que también tienen el cerebelo un poquito más pequeño y la vermis, por supuesto, también un poquito más pequeña, de modo que yo estoy enormemente agradecido, hemos de estar enormemente agradecidos a ese centro, que tienen la APP de la educación física como una de sus preferentes, siguen en ello de forma muy intensa, por eso tienen unas, no sé cómo decirlo, unas performances muy fuertes en desarrollo deportivo y en las 10 habilidades adaptativas, ¿no? Y todos los dibujos de este webinario pues son propiedad mía, hechos por el dibujante para un texto que está en elaboración. Les doy las gracias y quedo a vuestra disposición por si queremos establecer algún tipo de consulta o de lo que queráis, de contraste de ideas. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que ha sido interesantísima tu disertación. Creo que hemos aprendido muchísimo. Tendremos que madurar todos estos conceptos que para quienes no estamos tan familiarizados pues suponen un esfuerzo, ¿no? Pero efectivamente, como has dicho, queda el vídeo con las transparencias para poder tomar notas, para poder revisar las veces que podamos necesitar y acabar de adquirir toda esta información y este aprendizaje que desde luego que es muy práctico y que creo que puede tener muchas consecuencias muy positivas para los niños a los que los diferentes profesionales que participan en este curso pues ofrecen servicios habitualmente. Seguramente es un tema que, no sé, es demasiado transversal. Se suele entender la educación física desde un punto de vista muy recreativo y muy alejado de lo que sería una secuencia de intervención con mucha fundamentación y seguramente pues esto a lo mejor a algunos les ha parecido una especie de ciencia ficción, pero desgraciadamente es la base sobre la que hay que trabajar. Y yo recuerdo que cuando empezaba en estas líderes, con el primer centro que hubo en Madrid, recuerdo que con su directora y bueno, pues el estimular todo el órgano vestibular era una de nuestras obsesiones. Por entonces teníamos aquí un especialista fantástico cuyo libro para mí es como la Biblia, un tal Scrager que en gloria esté, desgraciadamente nos ha dejado hace tiempo, y con Scrager ya nos preocupábamos mucho de hacer un desarrollo del órgano de vestíbulo de los niños de ese primer centro que hubo en Madrid. En fin, para no herir a nadie, no voy a decir ni siquiera el nombre, pero yo aprendí muchísimo de ellos en ese momento, desde la década de los 70, y vamos, me encantó lo empeñados que estaban en trabajar esos circuitos como punto de partida para el resto del desarrollo, ¿no? Yo me he quedado un poco con la duda de cómo aplicar, porque claro, el criterio de la neuroplasticidad, que es tan importante, ¿no? Tiene no digamos una fecha a tope, porque siempre hay neuroplasticidad, entiendo, ¿no? Pero lógicamente en los niños pues es mayor, ¿no? Entonces no sé cómo esto en personas de mayor edad se puede abordar o qué objetivos se podría tener sentido plantear, ¿no? Pues Gerardo, yo creo que exactamente lo mismo. Fíjate que a medida que vamos perdiendo la habilidad para armonizarnos contra la gravedad, pues va habiendo un deterioro de estas vías. Por eso la gente se cae y se rompe las caderas y va perdiendo sensibilidad. Como no tienen movimiento libre, porque están muchas horas delante del televisor o sentados, pues van perdiendo esa sensibilidad y esa capacidad de regular postural. Y desde luego, bueno, yo sé que la neuroplasticidad, por los centros de investigación que están comunicados a nivel de ordenadores, estiman que la edad de hasta 10 años es muy plástica. A partir de los 10 años empieza a disminuir. Pero a los 60 años todavía hay cambios interesantes. Entonces, yo creo que, vamos, la esperanza, incluso con los adultos, y ahora estoy muy en contacto con adultos aquí de la Comunidad de Madrid, que eran mis alumnos de aquel centro inicial, entonces ahora están entre los 30 y los 40 años, y bueno,
empiezan a estar gorditos, tienen más diabetes y tal, pero pueden hacerse cientos de metros nadando porque son perfectos nadando, y cuando están en el gimnasio y tal pueden hacer cantidad de cosas porque han tenido un proceso muy interesante a lo largo de muchos años, ¿no?